Bombas, secuestros, masacres, aviones derribados, magnicidios y sobre todo dolor, mucho dolor. Esas son las primeras imágenes que se nos vienen siempre a la cabeza cuando hablamos en Colombia del narcotráfico. Pero ¿qué pasa si les digo que este inframundo de la ilegalidad ya no funciona así? Hoy, luego de tantos años de una guerra fallida contra el narcotráfico y de haber desmantelado a todos los más grandes carteles de la droga, este flagelo, lejos de haber sido derrotado, ha conseguido transformarse y camuflarse hasta convertirse en parte fundamental del poder en Colombia. Para entender cómo fue el contubernio con el narcotráfico en Colombia, pues hay que empezar por derribar todas esas percepciones que han rodeado ese tema, que son además medio tabú y mentiras. El contubernio con el narcotráfico fue mucho más profundo en Colombia y no solo se dio en el bajo mundo, donde orbitan a la sombra los actores armados, como insisten las narrativas oficiales, sino en las más altas esferas del poder, donde se toman las grandes decisiones y se elaboran las narrativas oficiales sobre la lucha contra la mafia y la lucha contra las drogas. Por ejemplo, derribemos la primera, la de que el narcotráfico se redujo a una cantidad de narcotraficantes locos, violentos, que nos azotaron, nos hostigaron y doblegaron a la sociedad con su dogma de plata o plomo. Pues no. El narcotráfico en Colombia fue muchísimo más complejo, mucho más difícil de dilucidar, ¿sí? Y tal vez eso sirva para las narconovelas, pero en la realidad el narcotráfico en Colombia se fue no solamente a tocar el inframundo en la ilegalidad, sino que llegó a las cúspides más altas del poder. Y allí se quedó. Hoy se sabe que los paras de los 90, que se armaron para frenar a la guerrilla comunista de las FARC, son hijos de los carteles que se organizaron en los años 70 al mando de Pablo Escobar. Ese mítico narco que llegó a ser congresista de Colombia a pesar de que era el jefe de una organización criminal que exportó cocaína a los Estados Unidos en aviones que salían por el aeropuerto de El Dorado de Bogotá. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Esa es la historia del narcotraficante Memo Fantasma. Su historia la reveló Jeremy McDermott, el periodista de Inside Crime, que duró investigando la transformación de este narcotraficante en empresario. Y gracias a su investigación, luego de muchísimos años en que Memo Fantasma fue invisible, pues está hoy capturado finalmente por la justicia colombiana. Memo Fantasma, alias Memo Fantasma, es Guillermo Acevedo. Geraldo, él es un narcotraficante que empezó su carrera criminal en el cártel de Medellín, después en la oficina Envigado, después en las Autodefensas Unidas de Colombia y después como independiente. Él es un hombre que hasta muy recientemente ha podido evitar cualquier acción de la policía y evitar captura. También hay mucha información sobre cómo el narcotráfico se utilizó para financiar la guerra que las FARC libró contra el Estado colombiano durante más de 60 años. Y también se saben ya detalles de hechos que tampoco se conocían, como la llegada del cartel de Sinaloa por primera vez a las selvas colombianas. Selvas que eran controladas por las FARC. Yo viví cuando inicialmente llegó por primera vez, eso fue por ahí en el año 86,
por primera vez yo estaba en un lugar que llaman Puerto Toledo, eso queda sobre el río Güejar, cerca de Vistahermosa. Ahí había una pista de aterrizaje que pertenecía a un capitán retirado de la FAC, una pista vieja, él era piloto y tenía su avioneta. Y a ese lugar llegó una vez un mexicano que se llama Caro Quintero, el famoso Caro Quintero, Rafael Caro Quintero. No me digas. Él estuvo ahí. ¿Qué año? 87 por ahí, 86 por ahí en esos años. Y él llegó con semillas de marihuana y repartió marihuana. Se repartió semillas de marihuana y además él pagaba en efectivo. Y eso se llenó de marihuana, pero también se llenó de plata. Con el tiempo, él vino, recogió la cosecha, la compró, se la llevó y trajo pepitas de coca, que ahí por primera vez la gente comenzó a ver esas pepitas y eso fue regalado. Eso las daban y que sembrar. Esa valía más. Así fue como surgió la coca en la región de Piñalito, en la región y en el Yarí también, porque eso se extendió como una mancha hacia el Yarí. Y con el tiempo surgieron, pues, lo que nosotros llamábamos el Triángulo de las Bermudas, que era el Yarí, que todo el que pasaba por ahí se desaparecía. Pero era que porque ya habían llegado mafias que posteriormente se llamaron carteles y se apoderaron de esa zona, de ese centro ahí de selva del río Tunia y del Yarí, realmente. Bueno, ahí quedó el famoso Tranquilandia. El Tranquilandia, exacto. Es evidente que en Colombia el narcotráfico financió la estrategia contrainsurgente diseñada para acabar con la guerrilla y a la insurgencia. Sin embargo, repito, el contubernio no fue solo con el poder de la ilegalidad, sino con el poder mismo. Aunque el Estado colombiano ha sido exitoso en desactivar varios de los carteles más importantes del país, la mafia en Colombia ha ido transformándose en unas grandes e invisibles corporaciones que se nutren de las economías ilícitas y que les lavan sus dineros. Los dueños de estas misteriosas corporaciones son los nuevos capos, los nuevos dones. ¿Y saben qué? No se parece en nada a Pablo Escobar o a los Rodríguez Orejuela. Tienen una estética muy distinta. ¿Y saben por qué? Porque son invisibles. Y tienen el poder de salir desde los sótanos de la ilegalidad hasta los lugares más encumbrados del poder sin ser detectados. Eso es lo que se llama mafiocracia. Ellos, estos nuevos capos, actúan como una bisagra entre la economía legal y la economía ilegal. Y son los encargados de lavarles el dinero a todos. Es decir, a los que viven de las economías ilícitas y a los empresarios legales que montan entramados en paraísos fiscales para no pagar impuestos en Colombia y poder así lavar algunos pesos. Los narcos no son el ancla del sistema. Los narcos entran y salen, y yo los llamaría es la pobreza extrema que tiene Colombia y la falta de oportunidades. Hay otros jugadores más sofisticados que yo los llamaría las bisagras, y las bisagras no tocan la cocaína, porque la cocaína se volvió maldita, ni la pasta coca, pero son los que permiten que los negocios se den. Y son unos facilitadores entre la legalidad y la legalidad que se quedan con una buena parte de la plata de la torta. Esos son los lavadores, digámoslo así. Yo los llamaría prestadores de servicios múltiples. Sí. Coordinan que el policía correcto esté en la vía correcta, coordinan que los alcaldes de los municipios claves sean los correctos, coordinan que ciertas leyes no pasen por el Congreso, coordinan que la plata fluya a través de diferentes negocios que se han vuelto canales y que van cambiando a través del tiempo, a través de los cuales vuelven a traer los dineros al país. En la lista de mafiosos, bisagras, están nombres como el de Alex Saab, el barranquillero acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro y quien durante más de 10 años tuvo el poder para pasar inadvertido por parte de 4 sistemas de justicia en América Latina. El sistema de justicia de México, de Ecuador, de Venezuela y de Colombia. Hay también figuras
regionales menos poderosas, como el Ñeñe, quien fue invitado a la posesión del presidente Iván Duque a pesar de que era un integrante de una banda criminal que lavaba dinero en la costa. Y también hay sujetos como el Memo Fantasma, un narco que logró reinventarse hasta convertirse en un empresario que llegó a ser socio de la hoy vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Él infiltró a la sociedad, alta sociedad bogotana y el sector comercial. Con su plata, él se aprovechó de la codicia de algunos hombres de negocio para ofrecerles dinero y grandes inversiones y se abrió camino en el mundo legítimo. Y eso es donde nuestra investigación nos llevó al caso de Hitos Urbanos, la empresa de construcción de Álvaro Rincón y su esposa, la ahora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Todos los delincuentes sofisticados buscan corrompir elementos del Estado para proteger y facilitar sus negocios. Guillermo Acevedo tenía 2 fiscales en este momento la unidad se llamaba Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima, el UNAIM de la Fiscalía. Él tenía 2 fiscales en su nómina. Sí. Ellos borraron todos los rastros de Acevedo. Ambos son ahora abogados defensores. También tenía al menos 2 miembros de la SIJIN en Medellín en su nómina. No solo lo mantuvieron informado de los operativos policiales, sino que incluso brindaron protección a Acevedo en ocasiones. Él pudo mantenerse invisible porque él pudo borrar todos los rastros de su actividad criminal dentro de la Fiscalía colombiana y la policía. Y por otro lado, María Jimena, él negoció con Estados Unidos y actuó como informante para que Estados Unidos no presionó a Colombia para capturarlo. Hay verdades que todavía el país no conoce sobre el contubernio del narcotráfico con el poder. Por ejemplo, una de ellas es que el narcotráfico en Colombia ha financiado desde los años 70 las campañas políticas y ha contribuido en los últimos 50 años a elegir a casi todos los presidentes de Colombia. Tenemos que recordar que en los últimos 30 años, un gran porcentaje de la plata de las campañas de los políticos han salido del mundo del narcotráfico. 30 años, María Jimena. ¿Cuánta gente ha llegado al poder en Colombia? Y podemos recordar Congreso de 2002, cuando con la parapolítica fue mostrado que hasta 30% del Congreso fue promovido y financiado por el mundo paramilitar. Eso no desapareció con las Autodefensas Unidas de Colombia. Solo ahora es mucho más invisible, pero todavía presente. Otra realidad que se desconoce cuando se toca este tema es que el narcotráfico ha servido para renovar las élites políticas, económicas y sociales de este país desde que irrumpió en nuestra realidad. En un país dominado por las mismas familias políticas, cerrado, inequitativo, el narcotráfico permitió el ascenso de nuevos liderazgos surgidos a partir de la acumulación del capital derivado del tráfico de estupefacientes. Muchos de ellos se han transformado en prósperos empresarios y han lavado sus fortunas y hoy posan de ser los representantes de las élites más poderosas del país. Tienen la nación a sus pies. El narcotráfico trajo tantos recursos a Colombia que se generaron unos emporios económicos que hoy en día son legales y muy competitivos, pero que tienen unos orígenes que si se hicieran totalmente públicos probablemente serían indigeribles. Estas personas tienen enorme poder y no van a abdicar ese poder.
y tienen la capacidad de influir el Estado porque son parte constitutiva del Estado. Hay que entender que mucha gente en Colombia tuvo un nivel de bilingüismo, con conciencia o sin conciencia, yo no soy quien para juzgar, que hace que la amenaza de perseguir, entre comillas, de forma ética el narcotráfico en Colombia sea inviable, totalmente inviable. Porque si levantaran la cobija, como el chiste de la orgía, ¿sí? Si prenden la luz, eso se vería muy feo. Tampoco es cierto que el narcotráfico es el origen de todos nuestros males, ni es la explicación de los altos grados de violencia. Antes de que el narcotráfico llegara, ya éramos una sociedad violenta, desajustada, que produjo además la violencia con mayúscula. Tampoco nos volvió más corruptos, porque ese karma lo veníamos cargando desde antes. Aquí en Colombia se han robado elecciones antes de que el narcotráfico llegara y se han comprado votos antes de que existiera Pablo Escobar y el mexicano, que fueron los que llegaron a financiar las arcas de la política con sus narcobilletes. Como dijo el escritor Rafael Humberto Moreno Durán, en este país la política es tan corrupta que corrompió hasta el narcotráfico. El narcotráfico debería ser tratado sin doble moral, lejos de narrativas oficiales que lo midan solo por el número de hectáreas cultivadas o por el porcentaje de incautaciones de droga. Las razones para que este poder ilícito haya perdurado en el tiempo no están allí, sino en las grandes falencias que tiene nuestra democracia, nuestra cultura política. Creo que estábamos dando una pelea estúpida, porque creo que la evidencia clara es que la cocaína no es la amenaza a la humanidad y que fue una manipulación de medios y una estrategia más de tener policías para hacer investigaciones, allanamientos con unos excesos de poderes absurdos, interceptaciones, que un tema de verdad de salud pública. La cocaína no es la gran amenaza ni de nuestros hijos ni del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque las tasas de mortalidad no son tan grandes, las tasas de adicción tampoco son tan grandes. Las personas que quedan adictas, que es dramático y que está súper mal, son personas que tienen problemas más de soledad, de empatía, de oportunidades en la vida, de relacionamiento con la familia. Muchos de los adictos lo que necesitan son círculos de gente que los quiere. Yo creo que la mayoría de lo que necesitamos la gente es cariño, afecto, pertenecer a algo. Si eso se resolviera con oportunidades, con una sociedad mejor constituida, el problema sería mucho menos grave. Y los opioides, que son legales en Estados Unidos, matan 90,000 personas al año, que es una cifra fenomenalmente grande y lleva matándola desde el año 90 y pico, con estrategias comerciales para volver la gente adicta, con personajes que tienen fortunas de 14,000 millones de dólares y son legales. Inclusive hacen una ala completa del Museo de Artes de Nueva York. Y nosotros seguimos siendo supuestamente los parias por el narcotráfico. Yo que no hemos dado el discurso de fondo, y es las sintéticas, los opioides son la amenaza, y una amenaza que está matando un montón de gente. La cocaína es un problema, claramente uno quiere luchar en contra de la cocaína, pero no una guerra, no con violencia, no con perseguir campesinos. Lo que toca es entender los problemas de salud pública y ver cómo los resolvemos. La guerra contra las drogas ha sido una guerra fallida, que solo ha servido para que se transforme la mafia y se fortalezca. Por eso, hasta que nosotros no cambiemos nuestra cultura y la volvamos democrática de verdad, la persistencia del narcotráfico, de las mafias, de estos nuevos dones, va a seguir en ascenso. Así de simple. Por eso, yo creo que la única opción es trabajar en un proceso de un cambio cultural y con un perdón, porque las culturas no cambian sin perdón, que fue un poquito lo que la Revolución Gloriosa hizo en Inglaterra y lo que la posguerra alemana hizo en Alemania. Alemania perdonó a los asesinos y a los empresarios que fueron los grandes cómplices de Hitler, ¿no? Hay una empresa que se llama IG Farben, que es Bayer hoy en día, que son las empresas más importantes alemanas y fueron las empresas que produjeron los químicos para el Holocausto y fueron las empresas que produjeron las llantas y los plásticos sintéticos y tenían en Auschwitz una de sus grandes plantas y los polacos y judíos trabajaban cuando todavía tenían energía antes de morir para poder proveer al régimen. Si esas sociedades han podido llegar a acuerdos donde perdonaron, yo creo que en Colombia lo que pasa es que el perdón se quedó chiquito. El perdón debería ser mucho más amplio
y entender que es imposible juzgarnos por cómo se hicieron muchos dineros, cómo se generaron emporios, y que lo que es razonable es generar unas reglas de juego hacia el futuro y una cultura que haga inaceptable e intolerable el que la gente siga utilizando la violencia como mecanismo de presión y de control de sus conciudadanos.